capítulo 26. Versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Amén. Ahí ya lo tenemos. Amén. Vamos a leerlo, hermano, de forma alternada. Dice el versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y los hijos de Zebedeo, con suerte que se sentía angustiarse en la mente. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Todos juntos dice: levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entregue. Vamos a orar, hermano, para poner este tiempo en la mano del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias te doy porque nos permites estar reunidos, Señor, aquí una vez más en tu casa. Te pido que en esta noche, Señor, tú seas hablando a través de mí y que todos, Señor, podamos captar el mensaje que tú has puesto, Señor, y has preparado, Señor, para cada uno de los corazones, que germine su fruto, Señor, en cada uno de nosotros, y que asimismo, Señor, sea una palabra que pueda estar en nuestra memoria constantemente y que la podamos compartir a otros más, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, amén. El título de este sermón, hermanos, es Establezca su Getsemaní. El título es Establezca su Getsemaní. Ahora, hermano, es bien conocida esta historia, ¿verdad? Ya todos conocemos esta historia. Es una historia, pues si nos ponemos o nos tratamos de imaginar lo que estaba pasando el Señor Jesucristo, es muy difícil para nosotros. A pesar de que no podemos visualizar tal cual lo que el Señor Jesucristo padeció en este momento, sabemos que fue algo muy, muy difícil. Ya en repetidas ocasiones lo he mencionado. Lo que menciona el Evangelio según San Lucas, de que su sudor era como gotas de sangre, es algo que está comprobado médicamente, que puede ocurrir cuando los niveles de estrés son tan grandes que se rompen los vasos sanguíneos de la piel, y sí puede salir sudor con gotas de sangre. Entonces era tan angustiante lo que estaba pasando en nuestro Señor Jesucristo, que él literalmente estaba sudando sangre y sudor. No es una figura ilustrativa, es literal lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces sabemos que el Señor Jesús está ahí. Y cuántas veces no hemos visto, no hemos sabido que el Señor Jesucristo constantemente iba al Getsemaní. Por eso es que yo le puse el título Establezca su Getsemaní. El Señor Jesucristo probablemente a una edad, pues no dice qué edad, ¿verdad? Pero a una edad tal cual, Él encontró el jardín o el huerto del Getsemaní a los pies del monte de los olivos, y Él encuentra ese lugar y dice: yo aquí voy a venir y aquí voy a orar. Amén. Lucas en el capítulo 22, versículo 39, nos dice que cuando Él va a orar, en esta ocasión, cuando Él va a orar, el apóstol San Lucas, él dice: como solía hacer. Iba en el Getsemaní como solía hacer. ¿Por qué lo encontró Judas ahí, hermano? ¿Cómo sabe dónde iba a estar? Porque solía estar ahí. ¿Sí? Qué bueno es si de nosotros
un martes o un jueves o un domingo en horarios de culto, cuando nos quieran encontrar, digan, ¿dónde está el hermano Eliud? El martes, está en la iglesia, 7:30 ya está en la iglesia. ¿Sí? O qué vergüenza para nosotros si dijeran, ¿qué día es hoy? Es martes. ¿No habrán ido a la iglesia o habrán ido al mercado? Pues, no sé si hay mercado el martes en la noche, ¿verdad? Pero me imagino que sí debe haber un mercado. ¿Habrá la iglesia o ido al mercado? No, ¿verdad? Y no tanto porque nos encuentren, sino porque qué dice de nosotros ese tipo de costumbres, ese tipo de hábitos. El Señor Jesús nos dice que ir al Getsemaní no iba solamente a pasearse, ¿verdad? Él iba a orar. Entonces habla algo muy, muy bueno del Señor Jesucristo. Y lo primero que el Señor nos enseña cuando Él estableció el Getsemaní, lo primero que podemos aprender de ahí es que primero, como seres humanos, es válido tener temor y tener angustia. Lo que el Señor Jesucristo va a padecer en la cruz del Calvario no es algo fácil, no es algo sencillo, ya lo hemos visto. Cuando el Señor Jesús está ahí y Él está hincado, Él está entristecido y Él está angustiado por todo lo que Él va a pasar. La Biblia con justa razón nos dice en el libro de Hebreos que nos podemos alegrar porque Jesucristo sí nos entiende tal cual. Jesucristo nos entiende tal cual. Él sabe todo lo que nosotros pasamos y lo que sentimos como seres humanos. Si hay alguien que nos entiende y nos comprende, es el Señor Jesucristo. Y no que Dios no lo entienda, hermano. El Señor, Dios Padre es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Pero para nosotros como humanos quizás sería más difícil tratar de decir, si no existiera Jesús de por medio, sería más difícil decir, pues sí, como Dios el Padre está ahí arriba, nada más nos creó y nos aventó, pues no sabe lo que estoy pasando, no sabe esta angustia que yo estoy sufriendo, no sabe este problema, pero podemos saber que Jesús estuvo aquí, hermano, que no vivió una vida de lujos, que si nosotros algún día no tuvimos algún lugar donde dormir, probablemente dormimos en el piso en algún momento, no lo sé, pasamos por angustia, el Señor Jesucristo padeció angustia, a lo mejor mucha gente nos está buscando constantemente, nos está buscando atacar, a ver en qué nos equivocamos. El Señor Jesucristo tenía gente que estaba en contra de Él. Entonces no hay algo que el Señor Jesucristo no haya padecido y que no lo entienda perfectamente, porque Él estuvo en sus zapatos y estuvo en mis zapatos. Y eso no debería de llenarme gozo. Entonces, lo primero que sabemos, lo número uno, es que es válido tener temor. En nuestra humanidad es válido tener temor, hermano. Cuando viene una situación adversa, es válido que tengamos temor. No vamos a ser, Juan sin miedo, creo que se llama, ¿verdad? Es una historia, no sé qué sea, Juan sin miedo. No, todos podemos tener temor, hermano. Si usted está pasando hoy en día por alguna etapa difícil en su vida, es válido que usted tenga temor. Nuestro Señor Jesucristo tuvo temor. Él mismo lo menciona el Evangelio según San Mateo. En el versículo 37, al final dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, si usted se fija, hermano, cada uno de los evangelios son 4 personas diferentes, ¿verdad? Entonces ellos están viendo a Jesús. Ellos no están en la mente del Señor Jesucristo, ellos están viendo a Jesús. ¿Cómo se angustiaría el Señor Jesucristo que Mateo, o el apóstol San Mateo, está viendo a Jesús y él dice, se está angustiado en gran manera, y lo está escribiendo? ¿Cómo tuvo que estar la cara de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estuvo afligido? Que eso es lo que Él señala. Él no dice, pues nos dijo, como que yo lo veía como un poco preocupado, pero hasta ahí. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados nosotros que la gente lo nota, nos ve y dice, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? Pues el Señor Jesucristo así estaba, hermano, en gran manera. No era algo fácil lo que Él iba a padecer. Entonces, si usted tiene temor ante alguna situación difícil, no se preocupe, no pasa nada. No significa que usted no tenga fe en Dios, no significa que usted sea mal cristiano porque tiene temor, no. Es válido que tenga temor, desde el más grandote hasta el más chiquito, usted puede tener temor, ¿no? Es válido. Lo segundo, hermano, antes de establecer
o para lo que nos sirve establecer el Getsemaní y todo, todavía no llegamos al punto tal cual, pero estoy tratando de que veamos toda la escena. Es que ese temor, hermano, no nos debe de congelar. ¿Qué debe hacer el temor en nosotros, hermano? Ya vimos que es válido, ¿verdad? Entonces yo estoy en esa situación difícil y yo tengo temor. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Orar. El Señor Jesús nos enseña que al tener temor debemos ir al Padre en oración, quien controla todo a nuestro alrededor. Si hay alguien que puede intervenir a favor, si es un problema legal, no hay una persona en este mundo o probablemente hay figuras de autoridad que puedan resolver su problema, hermano. Pero quien está por encima de esas figuras es el Señor Jesucristo, es Dios el Padre. Y está el Señor Jesucristo yendo a los pies del Padre, a rogarle al Padre, a ir en oración con el Padre. Nosotros tenemos, hermano, la facilidad de ir ante Dios y pedirle por nuestra petición. Y no hay una petición lo suficientemente difícil o imposible para que Dios no nos responda. ¿Cuántas veces no hemos visto al Señor obrando en cada una de nuestras peticiones, con algunas peticiones de una forma poderosa? De una forma en que tú dices, yo jamás me lo hubiera imaginado así. Yo jamás hubiera pensado que de un día a otro esto se hubiera resuelto. Yo no veía por dónde salir y Dios obró. Qué gran beneficio, ¿no, hermano? Tenemos de que el creador de todas las cosas, el Dios soberano que gobierna todas las cosas y todas las cosas están sometidas a Él, ese mismo Dios soberano está presto a escucharnos. Amén. Entonces el temor no lo debe congelar, no lo debe de hacer ni que entre en pánico, ni que se quede así como inmóvil, situaciones que no sabemos cómo resolver. Dios conoce, hermano, cada su situación. Nada pasa inadvertido de los ojos de Dios, nada pasa inadvertido de la conciencia de Dios. Todo lo conoce a nuestro alrededor. Es un problema de trabajo, Dios ya sabe. Es un problema con su familia, Dios ya sabe. Es un problema con su salud, Dios ya sabe. Dios ya conoce cada una de las necesidades que están a nuestro alrededor. Dios ya sabe mucho antes, hermano, de que nosotros sepamos. Probablemente yo el día de mañana voy a quedar desempleado. Y Dios ya sabe que voy a quedar desempleado. Entonces yo cuando yo llegue a pedirle, Señor, fíjate, yo estoy desempleado, necesito un trabajo. Ya sabía. Él ya sabía desde antes. Entonces debemos de recurrir al Padre. El temor no nos debe de congelar. Esa es la solución, lo que tenemos que hacer, hermano. Lo tercero que debemos hacer, hermano, es aprender que no fuimos creados para estar solos, o para pelear solos. Por eso la importancia de congregarnos. Estoy leyendo un libro que habla de las 3 disciplinas del creyente, 3 disciplinas fundamentales. La primera que menciona es la lectura de la palabra, la segunda es congregarse, la tercera es la oración. No que tengan un orden de importancia, las 3 son importantes y son vitales para nosotros. Entonces, el que estemos en comunión es importante, hermano. El que nos veamos, que nos frecuentemos, cómo estamos, cómo la estamos pasando, hermano. Ora por favor por esta petición, también es válido. El que pasemos y pongamos las peticiones para que otros hermanos puedan orar, es válido. Nos hace un bien. El Señor Jesucristo, cuando pasa por esta situación, mire, ¿Él iba solo al Getsemaní, hermano? No, ¿verdad? Él no iba solo al Getsemaní. Él va con algunos de sus discípulos. Y cuando están sus discípulos, Él expone lo que está en su corazón. Versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y luego, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pásame esta copa, pero no sé como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Entonces, él no está solo, él va a buscar a algunos discípulos y les dice, vamos a orar, y les expone la necesidad. No hay peticiones probablemente que prefiramos o preferimos, hermano, guardarnos. Sí, hay peticiones que están muy en lo profundo de nuestro corazón y preferimos guardarnos.
pero nosotros debemos buscar a alguien de confianza. Probablemente los esposos es su esposa o su esposo. Pero si tenemos más gente en la cual podamos depositar nuestra confianza y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, ayúdame a orar, es mucho mejor, hermano. Necesita usted tener un amigo, una amiga en quien pueda confiar y decirle, estoy pasando por esto y necesito que me ayudes a orar. El humano no nació para vivir solo. Necesitamos estar con otras personas. Y los hermanos en Cristo necesitamos estar como hermanos. Entonces, como hermanos en la carne, nuestros hermanos en la carne nos pueden ayudar en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero nuestros hermanos en Cristo, hermano, nos pueden ayudar con más cosas en cuestión de orar, hermano, los unos por los otros. Ese es el apoyo que nosotros podemos encontrar en nuestros hermanos en Cristo. Entonces no debemos de estar solos, hermano. Lo cuarto, hermano, que tenemos que aprender, hermano, antes de establecer nuestro Getsemaní, o que debemos de aprender del Getsemaní, nos enseña que al final, fíjense, hermano, las luchas internas se pelean solo con ayuda de Dios. A pesar de que puede confiar en su hermano, no espere, hermano, que ese amigo no le falle. Usted puede confiar en sus hermanos, pero ¿cuántas veces no hemos pedido a alguien que ore por tal o cual petición que a nosotros nos ha pesado mucho exponerle, y a la semana le preguntamos, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije que era así? ¿De qué? ¿Verdad? Y usted puso toda su confianza en esa persona y dice, no, voy a batallar mucho para decirle, pero le pedí que me ayudara a orar por esto. Pasa la semana y le decimos, ¿te acuerdas de esta gran aflicción que tuve? Y, no, ¿de qué? Y si no se acuerda de qué, pues ¿usted cree que estuvo orando? Pues no, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, hermano, nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos, nos pueden fallar, hermano. Pero no por eso vamos a dejar de buscar a personas importantes. Ahora, establecer el Getsemaní, hermano, es importante, principalmente porque nos enseña que sin importar lo difícil de la situación, hermano, cuando estamos buscando la voluntad de Dios, todo va a obrar para su gloria. Amén. Establecer el Getsemaní en nuestras vidas es importante para aprender que lo más importante es dar la gloria a Dios. ¿Cuántas veces olvidamos eso, hermano? ¿Cuántas veces olvidamos que lo importante es que Dios sea glorificado? Si yo vivo o si muero, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Si yo predico o estoy en mi trabajo o estoy en mi familia, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. ¿Cuántas veces nos centramos más en la situación que estamos pasando antes de centrarnos en cómo Dios puede ser glorificado a través de esa situación? Siendo que lo importante no es que salgamos de esa situación difícil, lo importante es que Dios sea glorificado por medio de esa situación difícil. Pero ¿cómo vamos a hacer esto, hermano, si nosotros no tenemos un Getsemaní personal? Nosotros no tenemos un lugar al que podamos decir, yo voy a tomarme este tiempo y voy a estar orando. ¿Cuántas veces menospreciamos eso, hermano? Menospreciamos la oportunidad de ir ante el Padre. Y pueden pasar días, pueden pasar semanas, sin que nosotros oremos por otra cosa que no sea los alimentos, y a veces ni eso, hermano. Imagínense que por cada alimento que no oráramos nos hiciera daño. ¿Cuánto estuviéramos en el hospital por una infección en el estómago a cada rato? Si en cosas tan pequeñas a veces no las respetamos, ¿cuánto más la oración diaria, la comunión diaria que tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo? No vamos a aprender que lo más importante es dar gloria a Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios y estamos en comunión con el Señor, vamos a poder entender que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor tiene un propósito mayor a lo que podemos entender. Yo ya se los compartí, hermanos, en una ocasión, a principios de año, que Diana estuvo en el hospital, estuvo internada como 2 o 3 días por una convulsión que le dio. Estando en el hospital, hermano, yo no entendía por qué Eliana tenía que estar ahí. No me gustaba verla ahí. No es agradable. Ella estaba bien, todo el tiempo estuvo bien, gracias a Dios. Ella no volvió a tener ninguna convulsión. Nada más le estuvieron haciendo estudios, la tuvieron en observación.
pero no era agradable estar en el hospital con Eliana. Sin embargo, Dios me dio la oportunidad de compartir una Biblia con un niño que él sí estaba pasando por un momento difícil. Yo le pude dejar una Biblia que yo llevaba conmigo, y pude tener la oportunidad de orar por un par de familias que estaban ahí pegadas al cuarto de donde estaba, bueno, la cama donde estaba Eliana. Si yo no hubiera pasado por eso, hermano, si no hubiéramos pasado por eso, no hubiéramos tenido la oportunidad de ir a orar por esas personas. Probablemente alguien más lo hubiera hecho. Pero a lo que voy, hermano, es que el propósito mayor de Dios es que esas personas escucharan que Dios está consciente de su situación. Y que ese niño, yo espero que algún día esa semilla brote y que él pueda acordarse, no de mí, sino de saber que Dios le estaba escuchando y que mandó a alguien a que quizá estaba padeciendo algo parecido a ellos, pero que mandó a alguien que le recordó que Dios estaba con él. Estableciendo que Getsemaní, hermanos, y estando en la voluntad de Dios, en constante comunión con la voluntad de Dios, vamos a poder confiar plenamente que toda obra en nosotros, o todo el propósito de la voluntad de Dios, es una obra buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero me quedé sin trabajo, ¿cómo va a ser bueno, agradable y perfecto? Lo acabamos de ver, hay un propósito mayor. Pero estoy enfermo, es una enfermedad terminal, ¿cómo va a ser esto la obra buena, o cómo va a ser una voluntad buena, agradable y perfecta? Hay un propósito mayor. Nuestro hermano Guillermo nos compartía que a través del cáncer que le dio a su padre, tuvo la oportunidad de estar orando por personas en el hospital. ¿Cómo es que esa enfermedad tan grave que le dio a su padre lo llevó ahí? Y es que nosotros muchas veces nos limitamos solamente a pensar que nuestra vida está resumida a la vida aquí en esta tierra. Se nos olvida que nuestra vida trasciende este límite, trasciende este cuerpo mortal. Si nosotros lo pudiéramos entender, hermano, ninguna enfermedad terminal probablemente nos asustaría, probablemente nos entristecería, pero entenderíamos que al final de cuentas vamos a un mejor lugar. El dolor de la partida de nuestros seres queridos es algo difícil, pero es algo que tiene que ocurrir, y a nosotros va a ocurrir, hermano, tarde o temprano. La muerte es lo único seguro. Entonces, está en la voluntad, entender la voluntad de Dios por medio de establecer nuestro Getsemaní, hermano, es saber que hay una obra buena, agradable y perfecta. El Señor Jesucristo lo entendía, hermano, porque a pesar de que tenía temor, Él va, pero mire lo que Él dice, versículo 39 al final: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahí? Está sometiendo su voluntad a la del Padre. Él podía viajar quizá a otro lado o tratar de huir, porque le aseguro, hermano, que Judas ya venía en camino. Mientras está pasando esto, Judas ya venía en camino y estaba poniendo de acuerdo con los soldados que iban a arrestarlo, pero Judas ya estaba obrando. Jesús, pues a lo mejor sabía, y él pudo haber dicho, no, pues yo mejor huyo y ahí a ver cómo le hacen para encontrarme. En el versículo 42, al final, dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, porque el Padre le había respondido que no iba a pasar, dice: entonces hágase tu voluntad. Le están confirmando que él tiene que que él va a pasar ese sufrimiento y ese gran dolor. El Padre lo está confirmando, y el Señor Jesucristo dice: hágase tu voluntad. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo, no lo vemos como el Hijo de Dios, sino como una persona que constantemente estaba en comunión con Dios, porque Él había establecido un hábito de orar en el Getsemaní. Él ha establecido el Getsemaní, y el Getsemaní no es lo relevante, hermano, sino el hábito que el Señor Jesucristo tenía. Si usted y yo no tenemos el hábito de la oración, téngalo por seguro que usted y yo vamos a estar perdidos en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra vida.
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Con quién me voy a casar? Bueno, yo ya me casé, ¿verdad? No estoy diciendo que me voy a casar otra vez. Yo ya me casé, pero cuando los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera debo estudiar que me permita servir a Dios? Porque jóvenes tienen que acordarse que lo primordial antes de todo es que nosotros estamos estudiando, tiene que ser algo que nos permita servir al Señor. Lo primero es servir al Señor. ¿Qué trabajo aceptar y qué trabajo dejar? El Señor Jesucristo está pasando por esto, pero para que nosotros tengamos un Getsemaní personal, hermano, ahora esto es lo importante, se requiere esfuerzo. El Getsemaní no creo que el Señor Jesús se dormía ahí en el huerto del Getsemaní y se levantaba y ya él mismo iba a orar. El Getsemaní estaba lejos probablemente de donde él frecuentaba estar. Y él va, y por eso tomaba a los discípulos e iba a ese lugar. Requería un esfuerzo, hermano, tenía que caminar cierto tiempo. ¿Cuál es el esfuerzo que le va a requerir a usted establecer un Getsemaní personal? Establecer ese tiempo. Levantarse más temprano, acostarse más tarde, dependiendo. Habrá quien le resulte más fácil acostarse más tarde que levantarse más temprano. Sacrificar tiempo, quizá de juego, de fútbol o de videojuegos, o de ver la tele o del Netflix, o cualquier plataforma de streaming, de la novela a lo mejor. Se requiere un esfuerzo, hermano. Se requiere dedicación. Porque lo que veíamos al principio, este hábito estaba muy marcado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Judas de volada dice, vamos a ir, estás en tal lugar. Judas, yo creo que con anticipación planeó todo. Yo ya sé que este día va aquí, yo ya sé que este día van a estar orando, o sea que no van a estar alerta. Nos podemos acercar sin problema, deme chance, yo me acerco, el que yo le dé el beso es ese. Pero no nos van a hacer nada porque están orando. Requiere dedicación y requiere perseverancia. En medio, hermano, de cualquier situación, si nosotros tenemos el Getsemaní, lo que podemos hacer en medio de cualquier situación, hermano, es recurrir a Dios en oración. Ahora, ¿por qué establecer un Getsemaní, hermanos? Imagínense que usted le ayuda a alguien. Y ese alguien solamente le habla cuando quiere algo de usted. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿O a usted le gusta que le hagan eso, que nada más le hablen cuando ocupan algo de usted? No, ¿verdad que no? ¿Por qué nosotros sí queremos hacerlo con el Señor Jesús? ¿Por qué nosotros sí queremos hacerlo con nuestro Padre Celestial? Porque nosotros sí queremos ir solamente a Dios cuando tenga una aflicción. Pero pasada la aflicción, Señor, ahí nos vemos hasta la próxima prueba que tenga. Que al cabo voy a seguir teniendo, Señor, pues al rato regreso. Es necesario que recurramos a Dios en oración, en tiempos de aflicción, pero también en tiempos donde hay bonanza, donde hay alegría, donde hay paz. Podemos orar a Dios por ayuda o podemos llevar a Dios para dar gracias, pero siempre tenemos que orar. Hermanos, en tiempo de bonanza, en tiempo de tranquilidad, es donde más peligro tenemos de desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba David? Cuando pecó, cuando adulteró, ¿dónde estaba David? ¿Usted cree que la lucha estaba muy difícil? Probablemente era una lucha aguerrida, pero yo creo que era una batalla que estaba medio controlada. Entonces por eso David dijo, no, pues yo aquí me quedo. Y cuando estaba en ese tiempo de bonanza, en ese tiempo de tranquilidad, es cuando él pecó. Nosotros nos descuidamos cuando nos va bien. ¿Cuánta gente no hemos visto que le va muy bien en su trabajo, le va muy bien en tal o cual situación, y eso fue el trampolín para que ellos se desviaran del camino? Entonces necesitamos orar a Dios en tiempo de abundancia,
en tiempo de escasez, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, pero para eso necesitamos ese hábito de la oración, ese Getsemaní personal. Lo segundo, hermano, que debemos de hacer en cualquier situación, pero sobre todo cuando estamos pasando necesidad, es confiar en hermanos, en la fe. Podemos confiar en esa necesidad, pero no debemos esperar que ellos no fallen. Ellos también tienen luchas propias. A lo mejor, el ejemplo que yo les ponía de ese hermano que a lo mejor usted le dijo, ora por mí en esto, porque esto, y a la semana le dice, esto ya se resolvió, y él no se acordaba, ¿no? ¿De qué me estabas hablando? Porque hay veces que nos pasa así, hermano, nos piden que oremos por tal o cual situación y se nos olvida. O bueno, a mí me pasa, hermano, a lo mejor soy el único, así que asegúrese que si me va a pedir algo de que ore, asegúrese que yo... Pero ¿por qué nos pasa a veces eso? Porque también tenemos luchas personales. Entonces sí confiemos en los hermanos, pero no esperemos que no fallen. Cada uno de tus hermanos también tiene sus propias luchas y sus propias aflicciones. Y por último, hermano, establecer un Getsemaní, estar en comunión con Dios, nos va a ayudar a confiar plenamente en Dios y a ser un instrumento para dar gloria a su nombre. Porque mi hermano, no hay mayor satisfacción que cumplir el propósito para el que fuimos creados. No hay una mayor realización en nosotros que cumplir el propósito por el que fuimos creados. El Señor ha destinado propósitos específicos para cada una de nuestras vidas. Yo he escuchado muchos siervos de Dios que quizá antes ganaban miles de pesos, que su vida era, monetariamente era una vida abundante, y que ellos dejan ese trabajo y se van quizá a las montañas a servir una misión, o se van a servir de tiempo completo, y su vida cambia drásticamente de vivir en una casa de 10 por 10 o una casa enorme a vivir en un solo cuarto. Pero ¿sabe qué? Yo he encontrado que ellos están más felices en ese momento que cuando tenían la abundancia de riqueza. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Si usted y yo conocemos la voluntad de Dios, hermano, vamos a estar tranquilos, vamos a estar contentos, vamos a estar felices. A pesar de las circunstancias, a pesar de que humanamente probablemente no haya por qué dar gracias o no haya algo físico, pero vivir en la voluntad de Dios es lo que nuestra alma, lo que va a satisfacer a nuestra alma. Pero necesita establecer un Getsemaní, necesita establecer un tiempo dedicado al Señor todos los días, hermano. Que no pase un solo día sin que usted no haya dado al menos gracias a Dios por ese día. Que no haya tenido un tiempo de comunión con el Señor. Y no porque Dios lo ocupe, hermano. Dios no necesita nada de nosotros, nosotros le necesitamos a Él. Nuestro corazón y nuestra carne necesita estar consciente de que necesita a Dios. No sé, hermano, si usted ha descuidado su hábito de la oración, no sé si usted no ha establecido un lugar, un tiempo para orar al Señor, un tiempo de comunión con el Señor. Si usted no lo ha hecho, este es el momento, hoy es el día en que usted comience a separar ese tiempo. Y si usted lo hace, hermano, pídale a Dios que le ponga a alguien al cual usted le pueda enseñar. Yo estoy seguro que hay personas, hermano, que separan tiempo de oración, porque no es necesario que lo digan, hermano, se ve. Cuando alguien ora frecuentemente, se nota. Entonces, si usted ya sabe cómo hacer este tiempo, cómo separar este tiempo de oración, enseñe a otros. Porque a veces no es que uno no quiera empezar, a veces es que uno no sabe por dónde empezar. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, usted puede hacer algo en esta noche. Usted puede tomar esa decisión de enseñar a otros o de preparar ese tiempo, de disponer ese tiempo en su día a día. Vamos a orar, hermanos.